Hola chicos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Espero que estén muy bien. Nosotras estamos muy contentas porque hoy arrancamos una nueva serie de estudios bíblicos y vamos a hablar sobre la Biblia. Vamos a estar durante 3 clases, 3 videos hablando sobre la Biblia, aprovechando que septiembre es el mes de la Biblia. Y entendemos de que a veces no sabemos ni por dónde empezar para leerla. No la entendemos y nos cuesta un poquito leer la Biblia. Entonces es necesario que entendamos un poquito más qué es la Biblia, cómo está formada, qué partes tiene, cuántos libros tiene, quién la escribió, durante cuánto tiempo se escribió, en qué idioma se escribió. Bueno, todas esas cositas las vamos a aprender en este video. La clase siguiente vamos a ver de qué manera Dios compara a la Biblia. ¿Para qué sirve? Eso lo vamos a ver con lo traseño en otro video. Y en el tercer video vamos a ver cómo podemos usar la Biblia. De qué sirve leerla y estudiarla y cómo la podemos aplicar a nuestra vida. Así que bueno, estamos muy contentas y esperamos que sea de mucha bendición este estudio para cada uno de los chicos de la escuela bíblica. Así que vamos a empezar con la clase de hoy. Y la clase de hoy vamos a arrancar diciendo, ¿qué es la Biblia? ¿Qué significa la palabra Biblia? Biblia viene de una palabra griega que significa biblión. Y biblión significa libros o conjunto de libros. ¿Y por qué hablamos de conjunto de libros si yo cuando agarro la Biblia agarro un libro? Lo que pasa es que la Biblia no nació así, no fue así desde el principio. Al principio, la Biblia eran distintos rollos de diferentes libros que se fueron encontrando. En distintos tiempos se fueron escribiendo por distintas personas. Entonces, nosotros podemos hablar de que la Biblia es un conjunto de libros. Hay muchos libros acá adentro que forman todo un conjunto de libros. Podemos decir entonces que la Biblia es como una biblioteca, donde hay muchos libros. ¿Saben cuántos libros tiene la Biblia? La Biblia tiene 66 libros. Tiene 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Ahí ya dijimos que está formado por 2 grandes partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Y qué habla en cada una de esas partes? En el Antiguo Testamento, que es la mayor parte de la Biblia, habla desde la creación del universo, luego habla en el Génesis, la creación del hombre, el pecado del hombre, después habla cómo Dios fue tratando con la humanidad a través del pueblo de Israel, y ya luego siempre fue preparando a la gente con la llegada del Mesías. Todo el Antiguo Testamento también anuncia que iba a venir un Mesías que iba a salvar a la humanidad. En el Nuevo Testamento, que es la segunda parte de la Biblia, la encontramos acá, lo que habla es cuando ya nace Jesús. Y arranca con toda la historia de Jesús en los evangelios, después cuenta la historia de los apóstoles, de cómo ellos continuaron la obra de Jesús, de cómo ellos trabajaron y formaron la iglesia primitiva. Luego aparecen todas las cartas de los apóstoles, que son enseñanzas que nos dejaron, y finalmente aparece el libro del Apocalipsis, que es un libro como misterioso, porque nos cuenta qué va a pasar con el fin del mundo, cuando venga Jesús, cuando ya estemos en el cielo, allá en los nuevos cielos y nuevas tierras que Dios nos promete. Así que es sumamente interesante estudiar la Biblia. ¿Y qué significa testamento? Testamento significa pacto o alianza. ¿Y por qué tenemos 2 pactos? Porque Dios en el Antiguo Testamento hizo un pacto con el hombre a través de Moisés, con los 10 mandamientos. Fue un pacto con el pueblo de Israel. Y luego, en el Nuevo Testamento, el pacto lo hace Dios, pero a través de su Hijo Jesucristo. Y es un pacto de amor y de salvación para cada uno de nosotros. Para todos los que le abrimos nuestro corazón a Dios, hay un nuevo pacto, un pacto de gracia, de amor y de salvación. ¿Durante cuánto tiempo se escribió la Biblia? La
Biblia se escribió durante muchísimos años. ¿Saben más o menos cuántos? Unos 1500 años. ¿Por qué? Los libros más antiguos que se encontraron son de la época de Moisés. Y Moisés vivió más o menos, estuvo entre el año 1300 y 1400 antes de Cristo. Y los últimos libros que se escribieron son de los años 80, 90 después de Cristo. Por eso si hacemos una línea histórica y sumamos los 1300, 400 años de antes de Cristo más los 90, nos da unos 1500 años en donde se fue escribiendo la Biblia. Es muchísimo tiempo. Y obviamente no la escribió una sola persona, porque no hay nadie que viva 1500 años. Fueron escritas por casi 40 personas. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿La Biblia no la escribió Dios? No, la Biblia no la escribió Dios, pero Dios la inspiró. ¿Y eso qué significa? Significa que Él trabajó en el corazón y en la mente de esas personas y les hablaba a través de su Espíritu Santo y les decía lo que ellos debían escribir, recordar, observar y escribirlo en los libros. Por eso decimos que toda la Escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Y de qué manera también lo vemos? Un libro que se escribió durante 1500 años, que lo hicieron como 40 personas distintas. Podemos ver cómo Dios lo guió y Dios lo dictó, porque tiene una coherencia desde el principio hasta el final, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nos habla de un único Dios, nos habla de cómo Dios trata con la humanidad, nos habla del plan redentor de Jesucristo, desde el inicio de la creación hasta el final en el Apocalipsis. Así que la Biblia es un hermoso libro inspirado y guiado totalmente por Dios. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? La Biblia la encontramos en dos idiomas principales. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, porque era la lengua que se usaba en ese momento. Hebreo y arameo, que también era una especie de hebreo antiguo. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego, porque era el idioma que ya se hablaba en ese momento. ¿Quiénes fueron algunos de todos esos que escribieron la Biblia que decíamos recién que eran como 40? Bueno, fueron un montón. Algunos de ellos, por ejemplo, son Moisés, Josué, Samuel, los profetas, que tenemos a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Después también tenemos a Salomón, tenemos a David, que escribió los Salmos. Después en el Nuevo Testamento tenemos a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son los que escribieron los Evangelios, que escribieron el libro de los Hechos. Después tenemos a Pedro, que escribió algunas cartas, a Pablo, que escribió un montón de cartas. Y bueno, Santiago, Judas, tenemos a muchos autores de la Biblia, que todos fueron inspirados por Dios. Hay muchas formas literarias dentro de la Biblia. ¿Y qué son las formas literarias? Bueno, todos los libros tienen una forma literaria. Yo tengo libros de poesía, libros de historia, libros de cocina, libros de distintos tipos. Bueno, en la Biblia encontramos un montón de formas literarias. Encontramos historia, encontramos profecía, encontramos libros de sabiduría, encontramos cartas, encontramos un montón de formas literarias. O sea que la Biblia es muy rica también de manera literaria. ¿Cuántas Biblias hay? ¿Hay una Biblia evangélica y otra Biblia católica? Bueno, la respuesta es sí. Hay dos Biblias. La realidad, la Biblia es una sola, pero hay una pequeña diferencia entre las dos Biblias. Y eso se puede explicar hablando de lo que es un canon, el canon bíblico. Cuando se juntaron para decidir qué libros iban a formar parte de la Biblia, tuvieron en cuenta ciertas características que esos libros tenían que cumplir para ser parte de la Biblia. Esas características, por ejemplo, era que tenían que demostrar la inspiración de Dios, la divinidad de Dios. Y había ciertos libros que ya los antiguos judíos no los consideraban parte de la Biblia. Entonces, cuando designaron los 66 libros que iban a formar parte, a estos otros 7, que es la diferencia con la Biblia católica, no los tomaron en cuenta. ¿Por qué?
porque narraban historias o enseñanzas que consideraban que no estaban de acuerdo con las enseñanzas que debía contener los libros del canon, con aquellas enseñanzas inspiradas por Dios. Por eso, la Biblia católica tiene 7 libros más que se llaman apócrifos o deuterocanónicos, y la nuestra tiene 66 libros. Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta primera parte de explicar un poquito lo que es la Biblia, porque esto recién empieza. Ahora vamos a estudiar luego, ¿para qué sirve leer la Biblia? ¿Para qué sirve estudiar? ¿Qué significa la Biblia para mi vida? Pero para saber todo eso tenemos que ver el video de la semana que viene. Por ahora llegamos hasta acá. Vas a tener una tarea. De a poquito vamos a estudiar de memoria estos 66 libros de la Biblia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Escuchando la canción que está en este video y haciendo la tarea semanal y completando las hojitas que están en este video, en el detalle de este video. El sábado nos juntamos para compartir todo lo que aprendimos y para estudiar juntos de la Biblia. Así que antes de terminar, vamos a orar juntos para que Dios nos ayude en este nuevo estudio que empezamos hoy. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Gracias por esta oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, de estudiar la Biblia. Te pedimos que bendigas de manera especial a cada niño que vio este video y que empieza este estudio, para que vos le des la sabiduría para poder estudiar y comprender tu palabra. Te damos gracias por todas las bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Chao, chicos.